Muy buenas noches, una vez más, mis queridos hermanos. El Señor nos ha regalado esta nueva oportunidad para nosotros poder estar juntos en esta noche. Le alabamos y le honramos por ello, porque es un privilegio de que cada día Él nos ha dado para nosotros disfrutarlo en su presencia. Es maravilloso. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que tú nos has dado de llegar en este momento, viernes, para participar en el escudriñamiento de tu palabra y sobre todo, bendito Dios, entender que el momento es apremiante y es necesario que nos dediquemos a lo que tenemos que dedicarnos, que es a orar, porque es la única forma de mantenernos de pie, de mantenernos a salvo en esta selva que nos encontramos, que es el mundo. En tus manos nos encomendamos. Te pedimos, oh bendito Dios, que sea tu Santo Espíritu conduciéndonos a toda verdad en esta noche y que podamos aprender realmente el significado de orar y que podamos no solamente aprender el significado, sino podamos vivir como tú has determinado, vivir orando sin cesar. Te damos gracias por esta oportunidad y lo queremos aprovechar en tu presencia. Ilumínanos y llénanos de ti. En el nombre santo y bendito nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros habíamos hablado de la oración y habíamos leído una parte importantísima que es Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9. Lo vamos a retomar en esta noche porque nosotros necesitamos saber realmente cuál es nuestra obligación, nuestro deber para con todos aquellos que nos rodean, para con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos y todos los que están alrededor de nosotros, nuestros compañeros, sean de estudio o sean de trabajo, podamos realmente cumplir, porque a veces nos divagamos en tantas cosas, lo real que tenemos que hacer no lo hacemos. Por esta razón vamos a retomar Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9, y vamos a continuar, que nos dice así: mas vosotros sois linajes escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, mire bien eso, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí nosotros podemos ver y nos están diciendo claramente cuál es nuestro papel realmente en este mundo. Cada día que el Señor nos concede en este mundo, tenemos un papel que cumplir, una tarea que cumplir. Somos linaje escogido, es decir, es un privilegio magno, grandioso, maravilloso, de que el Señor nos haya escogido, te haya escogido a ti y me ha escogido a mí y ha escogido a cada uno de nosotros. Es un privilegio. Por esta razón somos ¿qué?
linaje escogido, real sacerdocio, porque el Señor Jesucristo es el sumo sacerdote que está a la diestra de Papá Dios, intercediendo por nosotros, por todos sus hijos. Y nosotros, siendo sus hijos, entonces, si mire bien, nos dice, somos sacerdotes reales. Es decir, el Señor nos ha escogido no para que nos ponemos a criticar los unos a los otros, no para que nos ponemos a señalarnos los unos a los otros, no para que nos dediquemos a condenarnos los unos a los otros, y menos todavía están andando en el mundo echando maldición sobre los demás, echando condenación sobre los demás. Que porque un gran error que el pueblo de Dios está cometiendo hoy por hoy es que ellos toman de que todo mundo es su enemigo. Entonces el que no está de acuerdo con ellos, que no se somete a ellos, que no les deja a ellos dominarles, ellos les declara enemigos y comienzan a echar maldiciones y comienzan a enviar a la gente al infierno. Qué terrible un asunto así. Y nosotros lo hemos visto y hemos escuchado tantas cosas, pero nosotros, tú y yo, nosotros que creemos que somos hijos de Dios, que el Espíritu de Dios ha dicho a nuestro espíritu de que Dios es nuestro papá y que nosotros somos sus hijos, entonces el Señor nos está haciendo muy claro. Somos linaje escogido. Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. En medio de 7,000 millones de habitantes que hay en el mundo, el Señor te ha escogido a ti especialmente y me ha escogido a mí. Por esa razón somos linaje escogido. Y 2, nos dice, somos real sacerdocio. Es decir, estamos viviendo en este mundo como sacerdote de Dios. Sacerdote de Dios a favor de todos los que nos rodean, de todos nuestros hermanos, de todos nuestros parentelas, de todos los que nos rodean, llámese vecinos, llámese compañero de trabajo, llámese compañero de estudio. Nosotros estamos en este mundo para servir a nuestro Dios y servirlos a ellos, servirnos los unos a los otros, como sacerdotes de Dios. Siempre hemos explicado el sacerdocio judaico. En el sacerdocio judaico había 24 sacerdotes y el sumo sacerdote que era el 25. Entonces, ¿cuál era el papel de los sacerdotes de allá para nosotros poder entender nuestro rol y cumplirlo? Ellos eran para ofrecer sacrificios delante de Dios para el pueblo. Es decir, cuando alguien pecaba en el pueblo de Israel de aquel entonces, esta persona que pecaba, conforme a su capacidad monetaria, económico, podía traer una paloma, podía traer un cordero. Si era un príncipe, tenía que traer una vaca o un toro para ellos ofrecer como sacrificio de pecado. Y ellos el pecador tenía que poner su mano sobre ese animal y confesar sus pecados. Y después de haber confesado sus pecados, el sacerdote degollaba al animal que simbolizaba la muerte del pecador. El pecador no se murió,
pero el animal murió en su lugar, el cordero murió en su lugar y el pecador podía ser absuelto de sus pecados. Ahora muy bien, nosotros ya no necesitamos un animal, un cordero, porque el Cordero de Dios que fue inmolado por nosotros se llama el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue Cordero y murió por toda la humanidad, es decir, murió por la raza humana. No murió solamente por ti y por mí, no, murió por la raza humana, por la humanidad, para reconciliar la humanidad con Dios, Padre, para unir el cielo con la tierra, porque se había interrumpido esta relación a través del pecado de Adán y Eva, y el Señor Jesucristo vino a restaurar esta relación. Ahora bien, como Cordero de Dios, Él murió por nuestros pecados y Él resucitó. Ahora está a la diestra de Papá Dios intercediendo. Mire bien eso, intercediendo por cada uno de nosotros. Por esa razón el libro de Juan si nos dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con Dios, que es el Señor Jesucristo. Es decir, nosotros realmente no debemos no debemos pecar, no debemos equivocarnos. Tenemos que vivir una vida de santidad. Pero como estamos en este cuerpo, estamos en esta humanidad, entonces a veces nos equivocamos. Cuando nos equivocamos, entonces tenemos a quien acudir, que es nuestro Señor Jesucristo, que es a la diestra de Papá Dios, intercediendo por ti y por mí. ¿Ok? Ahora, en esta misma orden de idea, Él está intercediendo por nosotros. Él nos ha dejado aquí en la tierra y nos ha dicho que somos real sacerdocio. Es decir, nosotros tenemos un papel también en este sacerdocio. Ya no tiene solamente 24 que con Él, sino cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos que aprender a ser intercesores. ¿Qué significa intercesores? Significa tenemos que acercarnos a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo y pedirle que perdone a la gente, pedirle que perdone a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros hijos, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Nuestro deber es orar por ellos. No estamos aquí para maldecir a nadie. No estamos aquí para enjuiciar a nadie y menos todavía condenar a nadie. Porque el que se pone a condenar a los demás, el que se pone a juzgar a los demás y el que se pone a mandar a los demás al infierno, que no es su papel, no es nuestro papel, se transforma en un usurpador, se transforma en un anticristo, porque está usurpando el lugar que pertenece a Dios, porque Dios es el único juez. Él es el único quien puede determinar quién merece ir al infierno y quién no. Eso no es nuestro papel. Cuando vemos a la gente pecar, cuando vemos a nuestros hermanos equivocarse, lejos de caerles como fieras,
para mandarles al infierno, para condenarles, que no es nuestro papel. Tenemos que elevar súplicas delante de nuestro Dios para con la gente, para con nuestros hermanos, para con aún los que nos odian, para con aún los que se creen nuestros enemigos. Pero nosotros que somos hijos de Dios no tenemos enemistad con nadie. Mire bien eso, no tenemos enemistad con nadie, porque el Señor Jesucristo nos dice: amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen. Entonces es totalmente muy raro hoy en día ver a los cristianos maldiciendo a la gente, mandando a la gente al infierno, condenando a la gente, que no es realmente el papel, porque el único, mire bien eso, el único que esté interesado en que la gente vaya al infierno es Satanás, porque él no quiere, a pesar de que él es el que realmente es culpable de toda la situación que él ha puesto, pero él no quiere ir solamente al infierno que solo. Él quiere llevar consigo a mucha gente. Él es el único que está interesado en que la gente vaya al infierno con él, no nosotros. Por ende, nosotros como sacerdotes de nuestro Dios oramos por la gente, intercedamos por la gente, suplicamos al Señor por las personas para que les tenga misericordia, para que les perdone sus pecados, para que les concede el privilegio de alguna forma de poder acercarse, de poder ser convencido por el Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, y pueda aceptar al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador. Ese es nuestro papel, hermanos. Ese es tu papel. Ese es mi papel. Ese es el papel de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios. Esa es nuestra obligación para con la gente. A veces nosotros creemos que no tenemos ninguna obligación. Sí, señores, tenemos una obligación. La obligación es orar los unos por los otros. La obligación es orar por la gente en el mundo. Y aún hasta el Señor llega y nos dice orar por los gobernantes. Aún, mire bien, los gobernantes que cometen cosas en contra de Dios y en contra de la gente, pero el Señor nos dice: tenemos que orar por los magistrados, tenemos que orar por los reyes, tenemos que orar por los presidentes, tenemos que orar por los intendentes, tenemos que orar por los policías, tenemos que orar por los que militares, tenemos que orar por todo mundo, porque este es nuestro papel. Y el Señor, si nos dice a orar por ellos, entonces nosotros vamos a estar bien. Pero muchos han tomado estas cosas erróneamente, y muchos han perdido la brújula y se meten ya a hacer conciliación con ellos. No, esos se fueron allá, se fueron a la otra esquina. Y otros se fueron también a la otra esquina porque ellos tienen una enemistad contra... No, hermanos, el presidente no es nuestro enemigo. Los ministros no son nuestro enemigo. Los jueces no son nuestro enemigo. Los policías tampoco son nuestro enemigo. Los militares no son nuestro enemigo. Nuestro enemigo y el enemigo de toda la raza humana ha sido declarada, que es Satanás y sus secuaces de ángeles.
Por esa razón el Señor sí nos dice, a pesar de que la gente pueda comportarse mal con nosotros, puedan odiarnos, puedan maltratarnos, humillarnos, pero nuestro deber, el deber tuyo y el deber mío, es de orar por ellos para que el Señor les conceda la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo y enamorarse de Él y poder ser también salvos. Y ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a odiar a los hermanos que están en nuestra misma situación? Es increíble, ¿eh? ¿Que es cierto? Nuestros hermanos de las congregaciones no son nuestros enemigos, no. Son nuestros hermanitos, pueden estar equivocados, pueden estar errados, pero si vemos que están errados, si vemos que están equivocados, en vez de mandarles al infierno, en vez de decir que están condenados, nuestra obligación es ponernos de rodilla, así como el Señor Jesucristo. Cada vez que tú peques contra Dios, cada vez que tú dices palabras indebidas, cada vez que tú haces gestos indebidos, cada vez que tú tienes pensamiento indebido, cada vez que ofendes al Señor, vas al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo pide a papá que te perdone a ti. Y ahora, ¿qué derecho tienes después de que el Señor Jesucristo pide a papá que te perdone y que ahora tú vas a coger a tus hermanos y los va a mandar al infierno? O los va a condenar, o les va a decir que son impíos, que deben que morir. Esto no es tu deber. Tu deber es esa. Te perdonan a ti y tú perdonas también a los demás. Y ahora que muy bien, los demás si se equivocan, si están haciendo lo indebido, no es contra ti. Y aunque fuera contra ti, no tendrías el derecho de mandarles al infierno. Y ahora nosotros a veces nos implicamos en cosas que no debemos implicarnos. En vez de ser un hermano que presenta delante del Señor ruegos, súplica, oración para con nuestros hermanos débiles, nuestros hermanos que están equivocados, nuestros hermanos que están haciendo muchas cosas de pronto, tú y yo creemos que no se debería haberse hecho así. Nosotros tenemos que elevar oración por ellos, tenemos que pedir misericordia por ellos, tenemos que pedir al Señor que su Santo Espíritu les ilumine, les abre los ojos, les despierta de este letargo tan profundo y tan hondo, que les destapa los oídos porque les han hecho plomo derretido, y derriten el plomo y le echan en los oídos y después el plomo se seca ahí. Por esa razón muchos no entienden, no escuchan, no prestan atención, pero el hecho de que no entienden, no prestan atención y no escuchan, no nos autoriza a nosotros a enviarlos al infierno o a echarles condenación o a juzgarles, a decirles que no son hijos de Dios. Este no es tu papel, no es mi papel, sino al contrario. Señor, ten misericordia de mi hermano o de mi hermana, ayúdelo, bendito Dios, que tu Santo Espíritu le destape estos oídos, que derrite estos plomos que les han hecho ahí para no dejarles entender, que les quite, oh bendito Dios, la borrachera espiritual que ellos que tienen, y así el Señor, al escucharte a ti y al escucharme a mí intercediendo así, el corazón del Señor se pondrá feliz y contento, porque ese es tu papel, eso es mi papel, ese es el papel de cualquier persona que se llama cristiano o que dice que cree en el Señor Jesucristo y lo ha aceptado como su Redentor
y Salvador. Y eso debemos entenderlo. Y no dice, nación santa. Tú y yo somos santos, no porque somos buenos, que a veces nos equivocamos y seguimos creyendo que somos mejores que los demás. No, hermanos, no somos mejores que los demás. No somos nación santa porque actuamos bien, porque guardamos la ley, porque guardamos los 10 mandamientos y no hemos equivocado en nada. Entonces somos los sánticos que las alas se nos va a salir para irnos al cielo. No, hermano, por más que guarde los 10 mandamientos y tú puedes aumentar, en vez de 10, colocarle 100 mandamientos, no sirve para nada. No te da derecho de juzgar a los demás. No te da derecho de condenar a los demás. No te da derecho de señalar a los demás. No, y menos todavía de mandarles al infierno. Entonces, nosotros queremos hacer, somos naciones santa, es gracias a la sangre del Señor Jesucristo derramado por ti y por mí en la cruz. Y que la única diferencia, oyendo bien, la única diferencia que existe entre nosotros, tú y yo, y los que no lo han aceptado, es que ellos no han aceptado al Señor Jesucristo para disfrutar de esta salvación que tú y yo estamos disfrutando. Pero el Señor Jesucristo también murió por ellos. El Señor Jesucristo murió por el asesino, murió por el fornicario, murió por el adúltero, murió por los mentirosos, murió por los ladrones y murió por todos ellos también. Y tú y yo en un tiempo vivíamos así. Y ahora el amor del Señor nos ha traído, lo hemos aceptado. Gloria al Señor. Pero si lo hemos aceptado, entonces debemos cumplir con nuestro papel, que es suplicar al Señor para que los otros puedan tener este privilegio y puedan ser despertados del sueño tan profundo donde están, o de la tremenda borrachera que no les deja darse cuenta de lo que realmente están perdiendo, o de pedirle al Señor que les destape el oído, que haga lo que hay que hacer, pero sacudirlos para que puedan recapacitar, así como tú y yo hemos recapacitado y hoy por hoy podemos llamar a Dios eterno Papá, nuestro Padre eterno, y podamos llamar al Señor Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios, que puedan también tener este privilegio. Por esa razón somos nación santa, somos pueblo adquirido. Hay un costo que tuvo que pagar el cielo. El Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre en la cruz para darte a ti y a mí esta oportunidad. Esta oportunidad no es para nosotros dos nomás. No, es para ellos también, para los del mundo. Y donde ellos lo abrazan sería maravilloso, porque Dios envió a su Hijo a morir por la raza humana. No por un individuo, por la raza humana. Entonces, todos nosotros que hemos tomado esta decisión, que gracias al Señor que el Espíritu de Dios nos convenció y hemos aceptado, ¿por qué ahora vamos a condenar a los otros porque no aceptan? ¿O vamos a decir que deben ir al infierno? ¿O vamos a emitir juicios de condenación sobre ellos? Si cuando realmente, ¿qué tal nos hubiesen hecho lo mismo a nosotros? ¿O qué tal el Señor Jesucristo en el cielo dice, entonces, que como que no me acepta, entonces mándele de una al infierno, mándele rayos, destrúyelo? No, hermanos, cada día, tú no pasas un día sin ofenderle a Dios. Yo no he pasado un día sin ofenderlo a Dios. ¿Pero nos ha fulminado? No, porque nos ama. Nos da tiempo, nos da otra oportunidad. Hoy
Es una nueva oportunidad para nosotros amarrarnos más a nuestro Señor, amarle más a Él, obedecerle más a Él, escucharle más a Él. Y al otro lo vamos a fulminar. ¿Vamos a pedir a Dios que lo destruya? No. El único que desea la destrucción de los demás, vuelvo y lo digo, se llama Satanás. Porque él no quiere ir al infierno solo, sino él quiere llevar mayor cantidad y sobre todo los que alguna vez fueron nuestros hermanos. Por esa razón, nuestra obligación es suplicarle al Señor para que nuestros hermanos puedan realmente enamorarse del Señor, entregarse al Señor y que el Espíritu de Dios les redarguye, les instruye y les conduce a ellos a toda verdad para que no tengan la desgracia de seguir el camino de Satanás. Ese es nuestro deber. Y nos dice, pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió, Dios nos compró por la sangre de su Hijo, nos rescató. Él pagó la muerte que te correspondía a ti y me correspondía a mí y correspondía a toda la humanidad. Él lo pagó y nos rescató. Ahora nosotros queremos hacer y nos dice, ¿para qué nos rescató? Para que anunciéis, escúchenlo bien, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué maravilloso! El Señor te ha rescatado a ti, me ha rescatado a mí, para nosotros ir por toda parte pregonando su amor, pregonando su gracia, pregonando su bondad, pregonando su paciencia, para que otros puedan también sentir las ganas de beneficiar lo que tú y yo estamos beneficiando. Ese es nuestro papel. Nos han recogido para que nosotros vayamos y anunciemos a los demás el amor del que nos rescató. El amor del que nos ha salvado. El amor del que hace hoy por hoy podemos saber que somos hijos de Dios y estamos suspirando por el retorno de nuestro Señor Jesucristo porque queremos ir a casa. Entonces nosotros también queremos hacer. Por esta razón el Señor sí dijo a los discípulos, ve por el mundo, recorre el mundo y predicar el Evangelio. No nos dice predicar doctrina. No, nos dice predicad el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces tenemos que recorrer, tenemos a los vecinos, a los amigos, a todos que se encuentran por nuestro camino, decirle cuánto Dios ama a la humanidad, cuánto ama a la humanidad tan maravilloso, tan grandioso. Él prefirió enviar a su Hijo a morir para poder salvarnos a nosotros, siendo hombres y mujeres que no merecemos nada. Esto es lo que el Señor realmente nos ha mandado a hacer. Y nosotros salir feliz, contento, qué maravilloso, el Señor nos salvó y queremos también que los demás sean salvados también. Queremos que los demás disfruten también de esta dulzura que estamos disfrutando, de esta confianza, de este reposo que el Señor nos ha dado, de quitarnos todas estas cargas, quitarnos maldiciones, quitarnos
quitarnos todas estas cosas que nos agobiaban, que nos hundían en la desgracia. Y nosotros ahora somos hombres y mujeres felices y debemos pregonar esto para que los demás también puedan sentir las ganas de ser hombres y mujeres felices, de poder disfrutar este maravilloso gozo que nosotros tenemos. Por esa razón, el Señor sí nos dice, como una hermanita lo escribió ahí, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es real. Eso es real. Nosotros a veces, en vez de amar a la gente como a nosotros, de entender que necesitan ir al cielo, que necesitan ver al Señor, que necesitan tener un papá que cuida también de ellos, como tú y yo tenemos un papá que nos cuida, que nos protege, que se desvela por nosotros y que nos sustenta. Y no solamente eso, cada día su Espíritu Santo está trabajando en nosotros y preparándonos para estar con Él en su presencia por la eternidad. Nosotros nos ponemos en bobadas. Nos ponemos en cosas realmente que no vale la pena, y peor aún, somos los peores acusadores de nuestros hermanos. Peores. Hermanos, este es para eso, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que tenemos que entender. Vamos a pregonar al Señor Jesucristo. Vamos a clamar a voz en cuello. No vamos a detenernos. Pero lo más absurdo, lo más ridículo es que hacemos que el nombre de nuestro Dios sea blasfemado porque hablamos de plata, hablamos de conseguir cosas, hablamos de tantas cosas, y que a veces, en vez de hacer que los demás se enamoran de nuestro Dios, hacemos que ellos sienten rabia, sienten odio para con nuestro dulce Dios. Todo eso es lo que realmente nosotros tenemos que entender. Por esa razón, tú y yo somos sacerdotes de Dios en medio de este mundo, en medio de todos los que nos rodean. Llámenlo bueno o malo. No somos nosotros quienes decimos quién es malo. No es porque no asiste a mi iglesia, es malo. No es porque no cree lo que yo creo, que es malo. Este no es el papel de nosotros. El papel de nosotros es, ojalá pudiera ser convencido por el Espíritu Santo y pudiera sentir lo que siento. Pudiera estar disfrutando lo que estoy disfrutando. Pudiera tener el privilegio de tenerlo a Él como hermano, como hermana, y juntos nos estaremos calentándonos, fortaleciéndonos, animándonos. Y para mañana, cuando vuelva nuestro bendito gran hermano mayor, todos juntos pudiéramos ir a casa a vivir con papá, a ver el rostro de papá, porque hace mucho hemos salido de la presencia de Él, pero queremos devolver, que ellos también pudieran tener este privilegio. Este es tu cometido. Eso es en la única forma puedes agradecerle realmente al Señor. Muchos creen su agradecimiento en el diezmo. Y es parte que para ayudar al progreso de la obra. Pero esto no es. Cuando uno encuentra algo que es delicioso para uno, ¿qué hace uno? Uno lo promulga para que los demás también puedan por lo menos sentir envidia por lo menos. Y esta misma envidia, si lo siente envidia, uy,
qué hermoso que ese es hijo de Dios, yo quisiera también. Y tan pronto que la persona llega y dice, yo quisiera, y el Espíritu Santo aparece, sí, Señor, así es, y adelante. Ese es lo que nosotros realmente necesitamos. Si mide el caso de Job, el capítulo 1, vayamos al libro de Job, el capítulo 1, y vamos a ver un acontecimiento impresionante como Job hacía. Y en aquel tiempo, el Espíritu Santo no vivía en Job. Hoy tú y yo tenemos algo que Job no tuvo. Es que el Espíritu Santo vive en nosotros. El Señor Jesucristo y Papá Dios vive en nosotros, en Job no. Y mire qué hacía Job. El capítulo 1, el verso 5. Sus hijos hacían fiestas. Y mire después de las fiestas que hacía Job. Y aconteció que habiendo pasado en turno los días de los convites, Job enviaba y los sacrificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Qué maravilloso si nosotros pudiéramos entender eso. Job no prohibía a sus hijos hacer qué cosa. No, porque él sabía que Dios había ordenado que disfrutaban, que gozaban, que andaban, pero Job les había enseñado que lo correcto, ¿cierto? Pero cuando ellos terminaban de hacer estas reuniones, estas fiestas, de estos cumpleaños de cada uno de ellos y de disfrutar, Job llega y dice, tal vez mis hijos hayan ofendido a Dios. Entonces Job hacía sacrificio por sus hijos. ¿Qué tal tú y yo pudiéramos decir lo mismo? Los que tenemos que hijos, no es prohibirlos ni obligarles ni que para hacerles odiar al Señor, no, de dejarles en la libertad que Dios les ha dado, pero nosotros es estar de rodilla, Padre, perdona a mis hijos si le han ofendido. Perdónales si han ofendido en pensamiento, si han ofendido en gestos, si han ofendido en actitudes o si han ofendido en palabra. Perdónalos, Señor. ¿Qué tal por nuestros papás, por nuestros abuelos, por nuestros amigos? Señor, los colocamos en tu mano, que tengas misericordia de ellos. Si en algo te han ofendido, si no quieren aceptar a tu regalo, el Señor Jesucristo, por favor, que tu Santo Espíritu les convence, les ayude, Señor, para que realmente mañana pudieran tener este privilegio que yo tengo de tenerte a ti como mi papá. Qué maravilloso. Qué maravilloso la actitud de Job. Y les digo, el Espíritu Santo no había venido todavía, porque el Señor Jesucristo no había humanizado todavía, no se había casado con la raza humana. No se había convertido en el Dios hecho humano. No lo había hecho todavía, no había abierto esta puerta, porque esta puerta que tú y yo estamos disfrutando ahí es porque el Señor Jesucristo lo abrió. Ahora tenemos esta puerta, tú y yo tenemos acceso directo en la presencia de Papá. Y Papá vive en nosotros para la honra y la gloria suya. Con mayor razón todavía deberíamos estar orando los unos por los otros. Deberíamos estar preocupándonos los unos por los otros. Pero pareciera que hoy en día los cristianos odian a otros y quisieran que los otros vayan al infierno y que ellos vayan
al cielo. Entonces que ahí ellos se van a sentirse mejor, se van a sentirse bien, porque el hermano se va al infierno, pero yo sí, yo soy el perfecto, yo soy el recto, yo soy el bueno, como los judíos anteriormente sí creían que los gentiles eran inmundos, que los gentiles deberían ir al infierno. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que de Jonás? Dios mandó a Jonás a pregonar que él iba a destruir a Nínive. Entonces, y cuando el rey de Nínive escuchó que Dios iba a destruir la ciudad, el rey de Nínive se arrepintió, reunió a su pueblo y dijo a su pueblo: no vamos a dejar que Dios nos destruya, vamos a honrarle, vamos a dejar de pecar, vamos a entregar en ayuno, en dedicación. Y el pueblo se arrepintió y Dios dejó de destruir a Nínive. ¿Qué pasó con Jonás? Se embejucó. Su honor era más importante. ¿Cómo así Dios me mandó a decirles que iban a ser destruidos, pero ahora Dios no les destruye? Yo sabía eso y se echó ahí debajo del sol para que se muriera. Es decir, que para él, si Dios hubiese destruido a Nínive, entonces él iba a sentirse grande. ¿Y qué hizo Dios? Dios le dijo: ¿qué pasó, Jonás? No, es que tú me mandas a hacer el oso, tú me mandas a decir cosas y yo sabía que tú no lo ibas a hacer, pero yo fui y le hice y mire, ahora yo quedé como falso profeta, yo quedé como un mentiroso. Y Dios le hizo una reflexión. Él estaba durmiendo ahí en el sol y esta matica sí creció y le dio frescura y se sintió feliz, contento y disfrutó. Y el día siguiente la matica sí se murió al mismo. Y Jonás se embejucó. ¿Pero por qué razón que la matica sí se murió? Porque si la matica me estaba dando frescura y me sentía bien todo eso. Dios le dijo: ¿acaso tú lo sembraste? No, Señor. ¿Y por qué te preocupas que por él? Dijo: no, pero me está dando frescura. Dijo: entonces, todos esos ninivitas no son mis criaturas. ¿No son mis criaturas? Para ti yo debería destruirlos. Así como tú no sembraste la matica y la matica sí te dio que frescura y quisiste a la matica, no les voy a querer a ellos. Por esta razón el Señor siempre dice: yo no deseo la muerte del pecador. No, señores, yo no deseo que la gente vaya al infierno. No lo deseo. Yo no deseo que la gente sea maldito. No, señores. Yo deseo es que se arrepientan y vivan. Hermanos, lo que Dios quiere es que si todos pudiéramos aceptar al Señor Jesucristo, Dios sería el Dios más feliz y contento y gozoso. Pero desafortunadamente, como Él no puede obligar y cada ser tiene que tomar su determinación, entonces muchos se van a ir al infierno porque ellos es lo que quisieron, es lo que han querido, pero no es porque Dios quiso hacerlo y quiso mandarlo. Si Él hubiese querido hacerlo y mandarlos a ellos al infierno, no habría necesidad de enviar al Señor Jesucristo. Pero Él lo envió porque Él quiere salvar a cada uno de nosotros. Ojalá pudiera ser todos, pero no todos quieren. Pues ¿qué se puede hacer? Pero tú y yo debemos entender lo mismo. Nuestra obligación, amarnos los unos a los otros. Nuestra obligación, orar los unos por los otros. Nuestra obligación, interceder delante de Papá los unos por los otros. Cuidarnos los unos a los otros. Esto
es lo que realmente te toca a ti hacer, me toca a mí hacer, toca a quien quiera que diga que es hijo de Dios, tiene que hacerlo, así como nuestro Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, vino, se sacrificó por amor a ti, por amor a mí y por amor a la humanidad. Ojalá que todos pudieran amarlo a Él como Él nos amó. Ojalá. Pero esto ya no depende de ti, ni depende de mí, ni siquiera depende del Señor, porque cada uno debe tomar su decisión. Pero bendito sea nuestro Dios, te ha convencido a ti, el Espíritu Santo te convenció a ti y te ayudó a ti a tomar la decisión, estar con el Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios, pero esto no te autoriza, escúchenlo bien, no te autoriza a echar a los demás al infierno. No te autoriza a condenar a nadie. No te autoriza a creerte superior a nadie. Ningún pastor es superior a nadie. A nadie. Ningún hermano es superior a nadie. Ningún hermano es mejor que otro. Ningún pastor es mejor que otro. Simplemente estamos disfrutando de esta gracia gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Porque Él nos amó tanto, tanto que murió por nosotros y hoy por hoy tú y yo podemos estar disfrutando de este amor suyo. Y sería maravilloso de disfrutarlo más con todos los que nos rodean, con todos los que conocemos, con todos los que están alrededor de nosotros, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en el colegio, sea quien quiera que sea en la vecindad. Ojalá que todos pudieran aceptar, porque tenerlo lo tienen, pero no lo quieren. Ojalá pudiese hacer eso. Por esa razón, el deber tuyo, el deber mío, es elevar oraciones a favor de todos los que nos rodean. Llámese presidente, llámese magistrados, llámese intendente, llámese gobernadores, llámese policía, llámese militares, llámese asesino, llámese ladrón, llámese prostituta, llámese como lo pueden llamar, el deber tuyo y el deber mío como hijos de nuestro Dios es interceder a favor de todos los que nos rodean y anunciar lo maravilloso, lo sabroso, lo grandioso, lo dulce, lo perfecto, lo benigno, lo bondadoso que es nuestro Señor para con la raza humana. Así como he sido beneficiado, entonces ojalá que los demás también pudieran ser beneficiados. Ojalá. Y esto es lo que tú debes hacer, es lo que yo debo hacer para realmente honrar el nombre de nuestro Dios. Ahora bien, esto nos pasó, pero ¿por qué razón hoy por hoy no lo podemos hacer? La razón es muy sencilla. Porque por la maldad de muchos el amor se ha enfriado. El amor se ha enfriado. Porque cada uno busca su beneficio propio y se olvida el amor. Cada uno busca su propio beneficio y se olvida el amor. Mire qué hacían los apóstoles cuando el Señor Jesucristo se fue. Hechos, el capítulo 1. Hechos, el capítulo 1.
el verso 12, del verso 12 al verso 14. Miramos este suceso. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, es decir, 1 kilómetro casi. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Cuando todos se reunían en un solo propósito: alabar a nuestro Dios, honrarle a Él, en ruego. Ellos se proponían orar, suplicar al Señor, suplicar. Y en medio de esta oración y ruego por todos los otros, fue cuando realmente lo que tenía que manifestarse se manifestó. Pero ellos estaban, ¿qué? Unánime. No había corazones divididos, no. No había uno que estaba pensando en su bienestar y que los demás, que les acontezca a ellos o que tienen que acontecer. No, ninguno de ellos que pensaba: si yo como, a mí que me importa que los demás no comen. Desde que yo tengo, pues desde que mis necesidades sean satisfechas, entonces a mí que me interesa, es problema de los demás. No, todos estaban unánime, en un solo pensamiento, en un solo deseo, porque el Señor Jesucristo se había ido y ellos estaban suspirando por la llegada del otro regalo que el Señor les iba a mandar, que es el Espíritu Santo, del Consolador. Capítulo 2, verso 1, si no dijo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. El Señor Jesucristo está a punto de retornar y todos nosotros pudiéramos estar unánimes y juntos. Por supuesto, en espíritu. En aquel tiempo ellos podían estar en el mismo lugar. Pero hoy en día cada uno estamos en diferentes países, en diferentes naciones, en diferentes pueblos, en diferentes lenguas, pero podemos estar juntos, unánime, porque ahora no adoramos a Dios en un lugar específico, sino adoramos a Papá en espíritu y en verdad. Y ese es el cordón umbilical que puede realmente mantenernos juntos a través del Espíritu Santo. Verso 41 y 42, mire que nos dice, verso 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ninguno está aquí pensando que mi iglesia sea más poderosa, que mi iglesia tenga más gente, que mi iglesia sea la iglesia más rica, que mi iglesia sea lo mejor y que no vamos a predicar el evangelio para que los diezmos se multiplican, para que las ofrendas se multiplican, que para que el yo pudiera salir. Vamos a ver quién reúne más gente. No, ellos no. Todos estaban unánime, suspirando por la llegada del Espíritu, y cuando llegó el Espíritu, el pensamiento de ellos era dar a conocer la maravilla de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Ojalá, hermanos, esto sea nuestro cometido. Ojalá que prediquemos solamente con el propósito de dar a conocer lo grandioso es nuestro Dios, porque ha sido maravilloso con nosotros y quisiéramos que todos disfruten de la dulzura, de la hermosura de este maravilloso Dios nuestro. Mis queridos hermanos, el tiempo se nos fue. Que el Señor nos ayude a ya no desviarnos más, allá de no estar titubeando en diferentes pensamientos, que podamos realmente cumplir con el sueño de papá y de nuestro hermano que derramó su sangre, que es ver a muchos hijos reunidos en la eternidad con Él para su honra y su gloria, y de esos ustedes y yo podamos estar ahí. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, estás haciendo y seguirás haciendo por cada uno de nosotros. Pero en esta noche, Padre, te queremos pedir que nos perdone, oh bendito Dios, la apatía de nosotros para con los demás. El desamor de nosotros para con los demás, oh bendito Dios. Por favor, perdónanos y ayúdenos, oh bendito Dios, a que este pensamiento tuyo de habernos salvado, de habernos llamado para ti y para que pudiéramos ir al mundo a pregonar este amor tuyo, su gracia, oh bendito Padre. Perdónanos por haber hecho caso omiso, por habernos dejado engañar, distraer en muchas otras cosas que son de poca remonta para ti, que no tienen ningún valor, y que podamos amar a todos los que nos rodean como tú nos has amado. Ayúdenos, oh bendito Dios, ayúdenos a no ser acusadores de nuestros hermanos, sino a intercesores delante de ti para con ellos, oh bendito Dios. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Seas tú haciendo tu obra en nosotros y ayudándonos a honrar el santísimo nombre tuyo que ha sido invocado sobre nosotros. Y que todo lo que nos permita hacer, oh bendito Dios, todo lo que esté a nuestro alcance, sea darte a conocer, para que muchos puedan enamorarse de ti, así como tú nos has convencido y que estamos enamoradísimos de ti, y así todos tus hijos juntos podamos estar esperando el retorno de nuestro gran hermano para que nos lleve a casa, y así estaremos contigo por los siglos sempiternos. Perdónanos, límpianos y ayúdenos a que esto puede quedarse grabado en nuestro corazón. Somos tus intercesores en medio de este mundo para cumplir con esta hermosa misión que nuestro Señor Jesucristo está cumpliendo a tu diestra a favor de nosotros, y nosotros también delante de ti podamos estar cumpliendo ese propósito también para con nuestros hermanos y todos aquellos que nos rodean. Padre, en tus manos nos encomendamos, tú con nosotros y nosotros contigo. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y los guarde, que tengan dulce noche, que el Señor los bendiga. Muy buenas noches.